como así también Chaco, en cuanto al envío de soldados a la Guerra de Malvinas en el año 1982. Vamos a saludar. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por invitarme a la radio acá para Sí. comentar Ujú. cosas que nos sucedieron en ese lejano 1982, ¿no? Como ex soldado principalmente. ¿En qué día llegaste a Malvinas? Bueno, a Malvinas llegué aproximadamente el 25 de abril 25 de en abril. un vuelo desde Comodoro Rivadavia a Malvinas, Ujú, que es aproximadamente a las 5 y media de la tarde. ujú. Y bueno, uno llega y se encuentra con una geografía totalmente distinta a la de uno. Bueno. Viento, nieve, poco sol, y bueno, había que remarla nomás. Te pregunto, Oscar, los que fueron el 2 de abril, el 3 de abril, bueno, fueron sin saber a qué iban y a dónde iban. ¿En tu caso? Yo creo que en la mayoría de los casos, los soldados que fueron a Malvinas desde el 2 de abril en adelante, no. Creo que los que fueron el 2 de abril, los que desembarcaron en alta mar, recién les avisaron, porque las Fuerzas Armadas en este aspecto eran muy herméticas, viste, que solamente los altos mandos nomás sabían de la misión que tenían que cumplir, ¿no? Bueno, Sí. a nosotros nos dijeron, bueno, Sí. a nosotros que fuimos posteriormente nos dijeron vamos al sur nomás, chicos, no, muchachos o soldados. Ujú. No nos dijeron, no, muchachos, tenemos que ir a Malvinas, no, vamos al sur nomás. Y, bueno, Ujú. y después sobre la marcha van cambiando. Ujú. Llegaste a Puerto Argentino. Llegué a Puerto Argentino. ¿A qué hora? Bueno, ese día que, prosiguiendo con el relato, cuando llegué ese 25, bueno, intentamos plantar las carpas para ver si podíamos descansar un poquito. Tarea muy imposible. Por cierto, ¿no? Con ese viento incesante volaba Claro, todo, ¿no? sí. Mal dormido y todo mojado. Bueno, bueno, amaneció y el otro día nos llega un oficial de Puerto Argentino y le dice a mi jefe que necesito 40 soldados para trabajar en Puerto Argentino a las órdenes del COL, Centro de Operación Logístico. Ujú. Y bueno, ahí dice mi subteniente, que era mi jefe, me dice, bueno, vaya usted. Y bueno, ahí fui seleccionado entre esos 40 Ujú. y tomamos el camino rumbo a Puerto Argentino, 5 kilómetros Ujú. distante. ¿Te quedaste ahí hasta el final del conflicto? Me quedé ahí. En la guerra estuve en Puerto Argentino, Ujú. la capital sería. Ujú. ¿Qué recordás de tu paso por ese centro de operaciones logísticas? Bueno, muchas cosas. Porque más allá de que no hayas entrado en combate, pero también veías la otra parte, ¿no? Sí. Contame. Bueno, principalmente la misión mía, que yo ante todo como ex soldado y persona, es contarle la realidad a la sociedad. Yo digo lo real, lo que me ocurrió a mí. Yo no combatí, Ujú. no como hay a veces veteranos que tratan de tergiversar la historia, pero no. Yo estuve en Puerto Argentino 54 días y ahí pude palpar la realidad a las órdenes del COL, como dije anteriormente, Centro de Operación Logístico, que tenía su base a la par de la casa del gobernador Menéndez. Ajá. Y bueno, dependíamos de ello. Ujú. Y bueno, mi trabajo consistía en Ujú. guardia, bueno, las eternas guardias que no se terminan nunca, en casa de gobierno, en descargar buques, barcos, ir cuando llegaban los aviones, descargar los aviones y cargar en los camiones y traer todas las cosas, guardar municiones. O sea, no Tenemos- descansar. No, llegaba a las 2 de la mañana y arriba, muchachos, Ujú. al aeropuerto, estaba a 5 kilómetros ahí, el aeropuerto viejo, el que Ujú. fue bombardeado. Sí. Sí. Con tanta adrenalina, ¿sentís el cansancio? ¿O es eso de ir por inercia, de ir avanzar, seguir avanzando y perdés la noción del tiempo? ¿Cómo se vive? Sí, yo no sé, no sentía, no sé si sentía cansancio, no, pero el tema es que llegaba el subteniente con los camiones ahí donde estábamos nosotros, en esos galpones donde estábamos pernoctando, y a la madrugada, a las 2 de la mañana, muchachos, arriba todo, aquí al aeropuerto, que llegó un avión y salíamos y hacíamos las cosas. Teníamos 5 minutos para descargar las cosas, Ujú. 5 minutos, porque había alerta roja, ¿viste? Claro. Era peligroso. Bueno, y listo, cargamos las cosas y tomamos
la ruta hacia Puerto Argentino y Ujú. descargamos, después si eran armas, las descargamos en el container que teníamos a orilla de los... Ujú. La guerra marca a todos, estés o no en el campo de batalla. En el caso tuyo no estuviste, no entraste en combate, No, pero ¿qué cosas te marcaron en esos 54 días en ese centro de operaciones logísticas? Porque ahí siempre hay algo que nos marca para siempre. Bueno, allí estando en Puerto Argentino, lógicamente se veía los primeros, hasta el 1 de mayo era todo lindo, ¿viste? Pero después que el 1 de mayo que bombardearon el aeropuerto, que pudimos ver a la madrugada, nosotros se observaban las bombas de los Vulcan, Ujú. que lógicamente al otro día nos llevan con los camiones los jefes para ver si qué trabajo había que hacer. Y ahí pudimos observar todos los cráteres que habían dejado las bombas, que no le pudieron dar a la pista, en una puntita nomás le dieron, pero Ujú. operaba igual la pista para los Sí. Hércules, ¿viste? Los Hércules Sí. seguían viniendo. Y bueno, con el transcurso de ahí en adelante, ya después que desembarcaron ellos el 21 de mayo en San Carlos, vos viste cómo era el transcurso de la guerra. Ahí la Argentina combatió con la Fuerza Aérea y con el Ejército. Marina muy poco, viste, no, casi Sí. nada, te diría. Sí. Bueno, y nuestros jefes por ahí nos reunían, cuando se hundía alguna fragata, nos reunían a nosotros, nos comentaban, viste. O por ahí llegaban diarios, viste. Claro. Diario de Buenos Aires yo leía, pero me daba cuenta yo personalmente que no iba muy lejos en este aspecto, ¿no? Porque Se daban la cuenta guerra no ustedes. se puede improvisar en la guerra, principalmente, y menos con una potencia como Inglaterra, en este caso, ¿no? ¿En qué se improvisó? Vos que estuviste ahí en un lugar estratégico. Bueno, yo puedo opinar de lo que yo vi estando ahí en Puerto Argentino. De la inmensa cantidad de soldados argentinos que había, te diría que el 80% estaba ahí en Puerto Argentino y los alrededores. No sé con qué estrategia, quizás los militares pensaban que los ingleses iban a desembarcar ahí cerca. Sin embargo, fueron a desembarcar en San Carlos, donde no había un grupito de 38, 40 soldados Claro. del RI-25 que Claro. los pudieron contener por unas horas nomás. Sabemos a través de la historia lo que son los ingleses en cuestiones de guerras, de conflictos, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese tiempo, y después lo corroboré con un amigo que también estuvo allí, y yo me acuerdo que durante el conflicto, hablando con gente mayor, ellos me decían, los ingleses lo que van a buscar es lograr cabecera de playa. Y ahí, si logran eso, desde ese momento ya ganan la guerra. Y así fue, ¿no? Sí, así fue. Desgraciadamente, bueno, lograron desembarcar ahí en San Carlos, en el puerto de San Carlos, Ujú. donde, como te dije, había pocos soldados, una fracción del RI-25 de Sarmiento Chubut, que los Sí. pudo contener, que derribó algunos helicópteros, pero no. No alcanzó. Sí, no nos olvidemos de la historia. Si tratamos de bucear en la historia, no olvidemos que los ingleses dominan el mar desde el siglo XVIII, son amos del mar. Por eso digo. Inglaterra por un lado, Inglaterra en el agua y Francia en la Sí, superficie terrestre. sí. Fueron los amos del mar por un cierto tiempo. Sí, bien. No nos olvidemos de eso. Es así. Tiene muchas colonias en todo el mundo, bueno, Bien, bien. toda persona lo sabe. Vos decías que ustedes ya se daban cuenta, y vos personalmente, que estaban muy limitados y que sabían, o sabías vos, de que eso tenía fecha de vencimiento, el conflicto, ¿no? En Sí. cuanto a las posibilidades del ejército y la fuerza aérea de nuestro país. ¿Y cómo manejabas eso? Porque, a ver, vos tenés que estar ahí. ¿Me entendés? Es como que vos sabés que vas a perder el partido, pero tenés que estar ahí, igual. ¿Cómo manejabas ese tiempo? ¿Cómo manejabas? ¿Te producía angustia eso? ¿De saber, de ver, o por lo menos presentir de que se venía al final? No sé, como te diría que vivía la realidad, que yo trataba de desarrollar las actividades que me decían mis superiores, que yo capaz que no tenía el tiempo de pensar, ¿viste? Yo veía que algo no andaba. Por ejemplo, cuando yo descargaba los aviones, por ahí venían diarios, revistas de Buenos Aires, especialmente el Diario Popular, ese que viene en colores, ¿viste? Y en la tapa estaba un soldado argentino a la par de un árbol, Nada agazapado, que ver, nada que ver. agazapado con un fusil en la mano, y dice, así se preparan nuestros soldados.
Y yo digo, pero estamos todos locos si acá en Argentina, en la Malvinas no hay un árbol, Claro. no existe. Ujú, Entonces ujú, yo me daba cuenta como que había como una especie de censura o tratar de... ujú. Aparte, cuando yo descargaba principalmente los barcos, Sí. llegaba mucha mercadería, donaciones que enviaba el pueblo argentino. Esos galpones estaban repleto. ¿Qué pasó Pero con yo veía eso? que no les llevaban a nuestros compañeros allá que estaban 40, 50 kilómetros, Ujú, no les llegaban. sí, Y después cuando terminó la guerra, hablando con ellos y observándolo, lo demacrado que estaban, sí. los kilos que perdieron, me di cuenta Ujú, que estuvimos mal en esa parte organizativa, no lo podían llevar, pero lógico eran, si iban en un helicóptero llevándole, ujú, podían sufrir el impacto de un misil ujú. Bien, y listo. bien. Dijiste algo al principio que me llamó la atención. Yo voy a contar la verdad. No entré en combate. No como otros que mienten. No sos el primero que dice eso. Bueno, realmente no sé, ¿Qué o se qué sé gana yo, con por ahí hay eso? cosas que por ahí quizás no sé si No, no sos el primero no que es que me dice. excedo, sino que simplemente yo desde el primer momento que vine a Malvinas empecé a contar. Yo volví a mi pueblo, y empecé a contar la sociedad tal cual es. No quiero engañarlo a una sociedad que está ávida por conocer de primera mano lo que pasó en Malvinas, porque somos la historia viviente nosotros, no. Lo que contamos no necesitamos ir a los libros. Los libros tienen 10, 15 renglones de Malvinas y punto. Empezó el 2 de junio y empezó el 2 de abril y terminó el 14 de junio y punto. No, nosotros somos la historia viviente y podemos contar muchas cosas que no están en los libros principalmente, ¿no? Y no quiero mentirle a la sociedad, sí, algunos colegas que se sobrepasaron un Sí, poquito, pero no quiero sí. No, no hace inmiscuirme en esas falta, cosas, ¿no? no hace falta dar nombres, Sí, pero sí. uno que hace mucho tiempo está junto a nuestros veteranos, digo yo, vas descubriendo con el tiempo Sí. donde hay mentiras, ¿no? Y que no le hacen bien a nadie, ¿no? Eh, no, está bueno lo que decís vos. Yo quiero decir la verdad. Me parece excelente todo eso. Contame los días finales. Bueno, como te dije, los días finales eran muy... Esos primeros días de junio yo veía soldados, compañeros míos que venían del frente, o sea, abandonaban las posiciones ya y tomaban el Entregados. cuerpo, el caminito, un solo camino que a Puerto Argentino y se largaban solos. Yo lo encontraba por ahí, me decían ellos, yo lo encontraba, iban entrando a Puerto Argentino, por ahí lo encontraba ellos, y me comentaban que se iban replegando y se producía un desbande que ya, ante la supremacía de los británicos, viste, como te dije, era una potencia de segundo orden en esa época, bueno, pero con el apoyo de otras como Estados Unidos, Francia. Y bueno, y después empezaron cada vez venían más soldados a replegarse, y todo en Puerto Argentino, en la ciudad, ahí en uno de los galpones, Sí, los sí. pocos galpones que había. Sí. En los que estábamos nosotros eran de la Falkland Island Company, unos galpones Ujú. donde había mucha fardo de lana, porque ahí se Claro, explota sí. mucho la lana, ¿viste? Sí, sí. Mucha Sí, oveja. Y como después llevan a Inglaterra. Sí. Y bueno, Sí. y ahí nos agolpamos, nos superpoblamos esos galpones, iban llegando, hasta que Ujú. después el 14 de junio me entero que Ujú. nos rendimos. Y bueno, ahí vimos Los jefes que decían ante ese repliegue, ¿se oponían o ya no? Los superiores. los jefes muy poco comentaban, hablaban lo justo, no hay necesario. Ujú. Y bueno, ahí veíamos desfilar los soldados británicos, desfilaban por las calles de Puerto Argentino, Ujú. se paseaban en nuestros vehículos. Yo tenía un compañero que era chofer, ¿Ah, sí? y en esa época teníamos los Mercedes, habían salido los Mercedes Ujú. nuevitos, y bueno, le tuvo que dar la llave, le pidieron la llave, se paseaban los británicos, Sí. desfilaban por nuestra calle, bajaban la enseña Sí. nuestra y ponían la de ellos, y bueno, Bien. nosotros estuvimos como 2 días aproximadamente ahí en esos galpones. Después entregamos las armas también. Cuando se produce la rendición, aquel encuentro que queda para la historia, ¿qué sentiste en ese momento? Cuando la guerra había terminado y bueno, supiste que fue el final y que fue la derrota. ¿Qué sentiste en ese momento? Sí, sentí una profunda tristeza Sí. por todo lo que se había
por todo lo que se había logrado y bueno, cómo fue. Pero lamentablemente muchos compañeros lloraban, así, se sentían mal. Eh, pero lamentablemente no podés en una guerra improvisar, ¿viste? Lamentablemente. La guerra hay que planificarla, ¿viste? Quizás esto fue un manotazo de ahogado de una junta militar que estaba muy, muy, ¿qué te digo? Muy acechada ya por todos los aspectos socioeconómicos, por violaciones de derechos humanos. Todo, Tenía sí. muchas Sí. muchas contras, te diría. Bien, Y bueno, bien. Y sí, tenés razón. Fueron tiempos difíciles y tiempos que no debemos olvidar. Esos tiempos no debemos olvidar por todo lo que significó Malvinas, desaparecidos, como vos recién dijiste, el aspecto económico. Eh, Siempre cuando hablo con los veteranos, a muchos les costó hablar. Hablaron después de 15, 20, 25 años. sí. ¿A vos? A mí no, eso bueno, te contaba al principio yo como que desde que yo vine empecé a hablar, ¿viste? Y por ahí yo me enojaba con mis colegas, con mis veteranos, ¿viste? Los combatientes, porque no los llevaban a un lado, no podían hablar, no sé, ¿viste? Qué sé yo, por ello. Y por ahí cierta persona me decía, no, vos tenés que entender lo que ellos sufrieron, un Sí. conflicto emocional, que ellos tendrán un trauma psicológico, bueno, pero yo les he dicho, he hablado de primer momento, no es que no soy un superhombre ni nada por el estilo, soy de carne y hueso como cualquiera, ¿viste? ¿No? Y trataba de comentar toda la vivencia que tuvimos allá. Más allá de que tus camaradas no podían hablar, vos hablaste desde que llegaste acá, pero alguna vez me dijo alguien que en todos los casos lo que llamamos fantasmas de la guerra están en todos, en los que entraron en combate y en los que no. ¿Están los fantasmas de la guerra en vos? ¿Te siguen por ahí en las noches, en un día cualquiera, en un momento cualquiera del día? Porque estuviste en un conflicto, más allá de que no entraste en combate. Que si alguna vez no se da muy permanente eso, quizá en algunas Sí. ocasiones por ahí puedo Sí. llegar a tener Ajá. eso, pero no se me da muy frecuente, ¿no? ¿Y cómo lo manejas? ¿Aprendiste a manejarlo o cómo fue ese proceso en vos? ¿Cómo se dio ese proceso en vos? Como decís, algunas veces se me da, no es muy frecuente. ¿Cómo manejaste vos? ¿Aprendiste vos a manejar a esos fantasmas o necesitaste la ayuda profesional? No, alguna vez, pero quizá fue algo esporádico, así nomás que se dio, pero quizás lo aprendí a manejar, qué sé yo. No tuve que acudir a ningún profesional por ese problema. Sé de muchos compañeros míos que tuvieron que ir a profesionales así, a psicólogos, psiquiatras. Sí. Tenían muchas Ujú. alucinaciones, Sí. por ahí sentían que cruzaban aviones, Sí. se ponían mal. Ujú. Sí. Lamenta- Lamentablemente. Lamentablemente sí. Bueno, y otros, muchos compañeros míos Ujú. se suicidaron también, quizás, no sé si será por Y eso. sigue habiendo, sigue Sí, habiendo. sí, Sigue habiendo quizá, mucho suicidio. quizá la cifra ya redobla, Sí, te diría ya un sí, mil y sí, pico de sí, veteranos sí, ya es entre mucho. caídos y caídos en posguerra, ¿viste? Te dio tristeza el final de la guerra. Ahora, ¿qué te pasa cada vez que se acerca el 2 de abril? ¿Te pasa lo que a tus compañeros? De que entra ese sentimiento, que algunos dicen ese sentimiento raro que te lleva otra vez en el tiempo a ese 2 de abril. ¿Te pasa lo mismo a vos? Sí, qué sé yo, cuando me pongo a pensar ya vienen a mi mente todos esos recuerdos De eso no te podés despegar. de eso, sí, esa Ajá, angustia, qué sé yo, todo lo que pasó, bien, y también una mezcla de eso y una mezcla como de alegría, porque me voy a poder reencontrar con mis compañeros también, bien. para recordar esos momentos Ujú. vividos allá. ¿Crees que el pueblo argentino los reconoce? ¿Reconoce el trabajo? Porque ustedes les quitaron la juventud, les robaron la juventud, ¿no? Ese estado inconsciente, ¿no? Eh, ¿Crees que el pueblo argentino los reconoce a ustedes? ¿Qué sentís vos? Charata, por ejemplo.
en el caso tuyo, que vivís acá, a tus camaradas que viven acá, que estuvieron en el conflicto, ¿sentís y sienten que los reconocen como tales? Bueno, te digo que ante todo formé parte de la generación Malvinas, ¿no? Esa generación que con 18 años fuimos a cumplir servicio militar obligatorio. Y estando allí nos dijeron, bueno, muchachos, tenemos que ir hacia el sur y bueno, listo, Malvinas. A remarla, ¿viste? Qué sé yo, te diría que la sociedad argentina en esa época de la guerra de las Malvinas quizás estaba más interesada en el Mundial de España 82 que los soldados que estábamos allá sufriendo hambre y pasando a las mil y una, ¿no? Somos raros, ¿no? Sí, somos raros. Sí, no sé si somos exitistas, ¿viste? Se basa todo en el éxito nomás. Sí. O por ahí algunos te dicen, no, por culpa de ustedes perdimos la guerra, pero, ¿viste? Que son cosas que... Pero hay gente que por ahí te comprende que sí. Bien. Lo que pasa es que éramos subordinados, cumplíamos órdenes de nuestros... Claro. De nuestros jefes. Alguna vez le pregunté a un veterano de Malvinas, ¿qué es más difícil? ¿Volver a enfrentar al ejército inglés o enfrentar en el día a día a ese ejército llamado indiferencia? La verdad que hay un dicho que dice que la indiferencia es como un acero que hiere mortalmente. Sí, la indiferencia, claro, volvemos así a lo que estábamos hablando anteriormente, una sociedad, qué sé yo, que valora a los combatientes, pero no. En esa oportunidad, en ese lejano 82, quizás estaban en otro, ¿viste? Pendiente de un triunfalismo, de una censura, ¿viste? Que por parte de los medios de comunicación del gobierno, que sacaban en los diarios que estamos ganando la guerra, que así, que eso. Pero la realidad era otra, te mostraba otra cosa, ¿viste? Viste que pasamos de dictadura a democracia, pero el pueblo argentino sigue siendo víctima de las mentiras. ¿Te diste cuenta de eso, no? En eso tampoco hemos cambiado, ¿no? Sí, pasamos a una democracia, pero no sé si los argentinos no sabemos vivir en democracia o qué sé yo, nos faltarán más años de democracia porque nuestra historia está muy jalonada por los golpes militares, ¿viste? Del 30 en adelante. Claro. Quizá algún día sepamos vivir en democracia y tratemos de apreciar lo que es vivir en comunidad. Contame de tu familia. ¿Cómo está conformada? Bueno, mi familia está conformada por mi señora, Matilde, y tengo 3 hijos, Leandro, Tania y Claribel Hoyos. Mis 2 hijos mayores están trabajando en Neuquén, en el norte de Neuquén, allá. Y mi hija menor está con nosotros. Eso bueno, sí te emociona. ¿Eh? Te emociona hablar de ellos. Sí. ¿Por qué? Porque siempre hablé del tema de Malvinas, siempre le comenté algo, yo no trato de ocultar las cosas de Malvinas, siempre le cuento las cosas como debieran ser. Me parece que tengo que decirle a mi hijo, yo percibo una pensión nacional porque soy combatiente, hijo, no, pero percibo por esto, yo fui a tal lado, yo estuve en tal lado. Ellos saben perfectamente porque varias veces hablamos de ese tema, ¿viste? No hay que ocultarle nada a los hijos, me parece, de esas cosas. El otro día conversando con docentes en el marco de este conflicto docente, y bueno, te comentaba recién antes de comenzar con esta entrevista, que bueno, el 29 vamos a estar con Nicolás Casanseu, corresponsal de guerra en Malvinas, y dialogando con Nicolás, mensaje de texto mediante, coincidíamos en esto, que en ninguna escuela, en ningún colegio del país se enseña Malvinas como se tiene que enseñar. ¿Crees lo mismo? Sí, yo creería que sé yo cómo son. Hay que organizarse un poco y presentar proyectos así para que nuestro gobierno provincial acá se pueda enseñar esas materias. Creo que en algunos lados hubo proyectos, no sé en qué provincia, para que se enseñe un poco porque... Como te dije, lamentablemente en los libros de historia de Malvinas tenemos unas pocas
poco material, digo, sobre la guerra de las Malvinas, ¿viste? ¿Por qué es tan interesante? Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirlo. Aparte yo digo, mira, yo estoy conversando con vos, no sé, 40 minutos ya llevamos. Y lo que has contado quedará acá en el archivo de esta emisora, ¿no? Después hay que pasarlo en limpio a todo esto, ¿no? ¿Sabés cuántos testimonios hay desde el 82 hasta ahora? ¿Y por qué no se aprovecha eso? ¿Qué crees vos? Porque ustedes son el testimonio viviente de aquel conflicto que hasta el día de hoy nos duele. Yo creo que después de finalizar la guerra hubo en cierto aspecto, una tarea de desmalvinización. Correcto, coincido. Desmalvinización, o sea, tratar de olvidar de Malvinas. Muy Todo bien. el esfuerzo que se hizo tanto entre las Fuerzas Armadas, soldados, etcétera, etcétera, para tratar de lograr la soberanía sobre esa lejana isla que nos corresponden por historia, geografía, Sí. por muchas cosas. Y hasta el día de hoy está imperando eso. Hay que hablar o no hay que decir, no hay que hablar casi de Malvinas, hablamos de otras cosas. Tratemos de olvidar eso. Sí. Eso es. Vos sabés que tuve un amigo, no sé si tuviste el gusto de conocerlo porque era, no porque falleció, viste que siempre decimos que la muerte santifica, todos los muertos somos buenos, pero en este caso no, era una persona sana, íntegra, el soldado Cardoso de Corzuela, no sé si tuviste la posibilidad de conocerlo, un amigo. Quizá. Y él me decía lo mismo que me decís vos, pero ¿sabés qué me decía? Te voy a decir una cosa, Carlos, dice. En la mesa, todos los días de la semana, o en el almuerzo o en la cena, el tema central es Malvinas. Yo me muero, de hecho murió hace 2 años, pero mis hijos, preguntale a mis hijos, y vos sabés que el otro día lo comprobé con uno de sus hijos, le hice una entrevista para la televisión, y habla de Malvinas con esa claridad meridiana que realmente me sorprendió, pero para bien. Y vos me decís lo mismo, que con tus hijos el tema Malvinas está en la mesa, o sea que hay futuro en ese sentido, ¿no? Sí, realmente, qué sé yo. Yo pienso que el día no que se va a perder. el día que Hoyos no esté, el día que tengamos que partir, los hijos van a estar. nuestros hijos van a estar. Sí. Por eso, digo, tenemos que aprovechar los veteranos ahora actualmente para Sí. que nos cuenten vivencias, porque somos la historia viviente, no Bien. figura en ningún libro esto que decimos nosotros. Hay muchas cosas para hablar de Malvinas, ¿viste? Muchísimas. Muchas cosas. Claro, porque en Malvinas no solamente es hablar del... El otro día hablábamos con un veterano de Malvinas, conocido, ¿no? Él era de Fredos, el dúo humorístico, ¿no? Ah, Freddy. De Freddy. Sí, sí, lo conozco así nomás. Sí, y él me decía, mira, de Malvinas hay mucho para hablar, como decís vos, anécdotas, la historia en sí, las vivencias, pero también hay que hablar del contexto político que se daba a nivel continente, a nivel mundial en ese momento, cómo estaba la Argentina, en lo económico, en lo social, en lo político, más allá de que estábamos en dictadura, pero la política siempre está. Y vos sabés que coincido con él. Yo creo que por ahí va la cuestión. Hago mención a lo que me decía Freddy porque vos mencionaste de alguna manera, con otras palabras, ese tema, ¿no? Y sí, quizá esto de recuperar bueno, leyendo libros, porque siempre me interesa y tengo libros, ¿viste? Sobre Malvinas que voy leyendo. El tema de Malvinas es como... fue generado por la Armada Argentina. La Armada es la que introdujo el tema. Sí. O sea, había un nacionalismo, ¿viste? Siempre hubo un nacionalismo. Dentro del ejército, de la Fuerza Armada, hay un sector nacionalista. Sí. Siempre le interesó el tema Malvinas. Sí. Sí. Bueno, si nos remontamos a la historia del 1833, donde ellos nos usurparon, Claro. y en el 82 se cumplieron 150 años. Claro. Se dice que una vez superados los 150 años y no hay reclamo, no hay nada, uno pierde, no puede más reclamar eso, dicen. Bueno, de cualquier manera te digo que Pero durante vos el sabés gobierno... vos sabés que los acuerdos internacionales jamás se cumplen.
Claro, por ejemplo, durante la Guerra de Malvinas estaba el TIAR, Tratado de Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿En qué consiste? Claro, En sí. que los países americanos, ante la injerencia de otra potencia de otro país, Ujú. tienen que colaborar entre todos para que no se produzca eso. ¿Pero qué? Inglaterra Lo vino tenían, de claro. 12.000 kilómetros de distancia con su flota Ujú. y recuperó lo Sí, que no le pertenece realmente, ¿no? claro. Y los aliados no fueron aliados. Los aliados, no sé, Salvo un Perú, error de por cálculo de ejemplo. General Galtieri de pensar que Sí, Estados Unidos iba a colaborar con Argentina, cuando nunca. son hijos directos de Gran Bretaña ellos, la madre Claro. patria de ellos, Gran Bretaña, no forman Bien, parte de la OTAN, bien, todo. bien. ¿Trabajás además de tu pensión que cobras como veterano de Malvinas? Yo me desempeño, soy profesor de historia, me desempeño Ah, qué bueno, en mira un vos. colegio Ajá. de acá, el 16, que está sobre la Liniers, Ujú. en Sí, este momento, sí. sí. Y ¿Qué, qué contradicciones se producen en vos, ¿no? Cuando, porque sos profesor de historia y decís, bueno, eh, yo me formé para enseñar a mis docentes, pero por el otro lado siento que la historia misma no está contando lo que yo viví, por ejemplo. Malvinas, por ejemplo, ¿no? Se produce como ese choque, ¿no? En vos, como profesor. sí, sí, ¿Te pasa eso? cuando yo hablo del tema de Malvinas, por ahí me cuesta separar mi función como profesor y como ex soldado. No sé, por ahí mezclo las cosas. Porque No crees que, puedo, a ver, no crees, puedo separar. claro, crees que perdés la objetividad que deberías Quizás tener, sí, quizás, ¿sí? aunque no es fácil ser objetivo, ¿no? No hay, yo no creo en la Yo no creo, objetividad. no. Me parece que de No hay momento que uno empieza objetividad. a, Eso es una a mentira para desarrollar mí, algo, ya pierde la objetividad. para mí, para mí. Y bueno, es como vos decís, lamentablemente hay un contexto político, sociopolítico, qué sé yo, tanto en Gran Bretaña con Margaret Thatcher, que estaban en pleno auge Sí, neoliberal, sí, donde se tenía que, en noviembre del 81 ya sí, tenía que empezar a vender las embarcaciones y hay un descontento en la Fuerza Armada de Gran Bretaña y este sí, conflicto Malvinas le vino sí. de perilla. Y viste cómo son las Acá. potencias, ¿no? Si no hay motivos para la guerra, los inventan, ¿no? Y claro, claro, no olvidemos que antes, el 2 de mayo era el Belgrano. Sí. No olvidemos que había una propuesta de paz del presidente de Perú, Terry, Ujú. Belaúnde Terry, pero Margaret Thatcher ordenó. Sí. Bueno, Qué lamentablemente, nombre, ¿no? Alexander Hay, Alex, sí, también. Belaúnde Terry estaba Perú, Perú. el que fue uno de los aliados más estrechos a la Sí, Argentina, ¿no? O sea, de colaborar, pero de manera efectiva lo hicieron los peruanos, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con América Latina? ¿dónde está el Con los TIAR? ¿Dónde está el TIAR? La doctrina Monroe, que ninguna potencia extranjera puede venir a invadir nuestra... ¿Dónde no se cumple nada, viste? Lamentablemente, Inglaterra desconoce todo Sí. América lo que para dice los la ONU, americanos. lo que la OEA. Ujú. América para los Tienen que sentarse a americanos. dialogar, pero no dialogan con Argentina. Sí. Lamentablemente, Viste que no se cumple nada. lamentablemente las grandes potencias dominan el mundo. O sea, hay Eso es una varias realidad. organizaciones internacionales Sí. que no. ¿Alumnos de qué edades tenés? Bueno, no, tengo alumnos adolescentes, sí, te diría, preadolescentes. Ujú. Nunca te 15. dijeron, che, profe, viste, porque la relación, viste cómo es ahora, ¿no? Los chicos son más lanzados. Che, profe, contanos algo de allá. ¿Te dicen eso o no? ¿Alguna vez? Sí, ¿Y? sí, me preguntan, le cuento. Sí, por ahí me voy por las ramas ya, porque... Y se queda en silencio la clase, ¿no? Sí, me voy por las ramas, sí, por ahí trato de vincular con el presente, ¿viste? Porque siempre Claro, porque vos tenés trato de... que contextualizar. ¿Eh? Exactamente, bueno. Bien. ¿Se queda en silencio la sala cuando empezás a contarles? Sí, ellos escuchan con atención porque... Claro, porque eso tiene que ver con el interés que el profesor debe despertar en su alumnado. Y eso le interesa a ellos, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Y sí, como yo digo siempre, no hay que contarlo tal cual ocurrió, no sé, Sí, no salir. sí. ¿Qué te dice tu esposa? ¿Eh? ¿Qué te dice tu esposa?
No, ella me comprende, qué sé yo, por ahí. Como muchos dicen, y lo repito yo, ¿no? Muchos de mis compañeros lo dicen. Que no es tarea nada fácil ser esposa de un veterano, ¿viste? Ujú. Por ahí hay situaciones que uno medio se bajonea un poco. Se pone a pensar. Y si tener respaldo de la familia, de la esposa. ¿Lloraste en Esto sí. Malvinas? ¿Lloraste estando en Malvinas? Sí, lloré Sí, esos últimos días cuando nos rendíamos, ahí cuando tenemos que hacer la cola para entregar las armas. sí. Pero fue eso. Fue efímero, nomás te digo así o no. ¿Y después? Después ya no. 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 ¿Cómo manejas el tema, ese sentimiento llamado rencor? ¿Sos rencoroso o sos de perdonar, de olvidar? Bueno, ya pasó, qué sé yo. No sé, de última me apoyo, qué sé yo, en lo que pasó en esa época, en el contexto país latinoamericano, americano y mundial. Y digo, Pero vos y me estás dejo hablando. pasar a vos, digo, en esos momentos de tristeza o qué sé yo, las cosas que te pasan, ¿cómo superas todo eso? Bueno, porque viste que hay veteranos de Malvinas, incluso con los que hablo yo, un par, o más de un par, me dicen, no, yo con los ingleses ni a la esquina. Y otros dicen, estuve hablando con Jiménez, que es conocido tuyo, y él me dice, mirá, cuando nos embarcaron en el Canberra, y ahí conocimos el calor, conocimos la buena comida, conocimos el buen trato, salimos de ese periodo negro en que te maltrataban, no te daban de comer, tenías que entrar en combate, vinimos maltrechos como vos contaste recién, y bueno, pero son cosas que pasan y que la tuvimos que pasar nosotros, pero ya está, dice Jiménez, por ejemplo. Y otros dicen, no, los ingleses no, no, son los hijos de P, los H's de P. Desde ese lugar te digo yo. ¿Cómo Bueno, lo manejas? bueno, desde el aspecto de la guerra propiamente dicho, Ajá. te diría que, no sé, quizá no sea, creo que no soy rencoroso, pero sí memorioso, ¿viste? Como Mirta No olvido. Legrand. No olvido. Eh, Sí. y retomando lo que me dijiste, Jiménez, Sí. yo también vine en el Canberra hasta Puerto Madryn. Ah, sí. Sí, hay como 4.000 soldados venimos en el Canberra. Sí. Sí, del 14, que eso a los 3 días, a los 17, por ahí salimos. Era inmenso, dice. Inmenso. Inmenso. Inmenso, no sé cuántos pisos tenía el Canberra. Incluso cuando veíamos las piscinas, dice, nosotros no entendíamos nada. Nos hicieron desvestir primeramente porque nosotros éramos la mugre misma, o sea, una suciedad. Bueno, nos hicieron bañar, nos hicieron cambiar, nos atendieron realmente como seres humanos que éramos, dice. Fíjate todos, y vos tenés la misma. Ahí volvemos, cuando vos me contás eso, ahí volvemos a lo que dije anteriormente. Sí. Tantas cosas en Malvinas que no se cuentan. Y una de esas es que estando en Malvinas no nos bañamos nunca, ¿podés creer vos? Me contó Jiménez. Yo estando en Puerto Argentino, que teníamos más, ellos estaban Claro. estaban en Puerto Howard, creo, ¿no? Jiménez, ¿qué regimiento tuvo? Él estuvo ¿El 5? Sí. Bueno, sí. Puerto Argentino. Puerto Howard. La Puerto Gran Malvinas, Howard. la otra isla donde no hubo combate, Ajá, sino que ajá. hubo ataques aéreos y de fragata. Sí. La Sí, fragata de noche no te dejaban dormir. claro. Comías poco, no te bañabas, no sé. Bueno. Sí. Y bueno, ahí en el Canberra, todo, no nos conocíamos de la cara. Sí. ¿Qué pasa? Sí. Fuimos al Canberra, nos Sí. hacían pasarlo. En cada camarote creo que es para 3. Bueno, ponían Ajá. 4 soldados argentinos. Bien. Teníamos música funcional o la BBC de Londres en inglés, que no Ujú. entendíamos ni jota. Entonces le poníamos la música, nomás le cambiamos ahí arriba, ¿viste? Escuchamos música. Sí. Nos metíamos a la ducha, no queríamos salir más. No, dice, era algo increíble lo que pasamos. Esas son anécdotas que no están en ningún lado y tenemos... Y lo trataban con respeto, me contaba. ¿Yo? ¿No? Sí. Cada uno tiene su experiencia personal, quizá algún soldado No, inglés él lo me trató decía- mal a alguien, no, él pero me a de- mí
Jiménez me dijo a mí, mira, yo tengo que contarte la verdad, nos trataron como si fuéramos soldados de ellos, ¿Y sabés lo con que...? total respeto. Ellos nos ponían ahí a 4 y bueno, venían, nos golpeaban la puerta, nos sacaban 2 veces por día. Sí, Hacíamos una cola, nos íbamos a la cocina, Sí. tomábamos los platos, pasaban, nos ponían la comida, nos sentábamos. ajá, Bueno, ahí tenemos una mesa, nos sentamos 6 soldados. Teníamos Sí. no sé cuántos minutos para comer la comida. Sí. Y bueno, y el que era vicioso y quería fumar, ahí estaban los cigarrillos que nos habían sacado a nosotros, ahí. sí, Se sí, quedaba un ratito más, se fumaba Sí, 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 sí. 2 veces por día. Fíjate vos, ¿no? Y después, una vez, todos los días iban, Sí, nos cambiaban las toallas Sí. que no tenían color, las primeras. ajá, ajá. Y nos daban pastillas para los mareos, viste que si vos no estás Ajá. acostumbrado a andar en esos buques, Sí. te podés marear. Al que quería. Sí, Antonio Sánchez, que bueno, él es veterano también, muy amigo, él estuvo en el Estrecho San Carlos, sí, Ah. cuando se produce el desembarco. Antonio, ¿del 12 seguro? Sí, él estaba en Quizás sea Paso- del 12, ¿no? Sí, creo que sí, che. Yo los tengo anotado todo aquí porque yo voy recopilando todos los datos, Sí, sí, sí. porque yo les digo, después se me van a morir ustedes, le digo, ¿y qué hago yo? Le digo. Bueno, se ríen. porque, Lamentablemente es una verdad, ¿viste? bueno, Pero tenemos que hacer es algo. la realidad, sí, sí. que Bueno, Oscar, simplemente decirte, qué sé yo, gracias, como les digo a todos los veteranos de Malvinas. Te espero el 29 por allá. Sí, cómo no, sí. Voy a hacer lo posible, sí, sí. Eh, Me interesa el tema, ¿no? No. Vayan. Sí. Mañana Nicolás Casanseu va a estar en Polémica en el Bar, así que ahí va a estar anunciando seguramente la actividad que tenemos en la ciudad de Corzuela. Y bueno, así que decirte gracias en nombre de esta emisora, decirte gracias en nombre de todo el personal, decirte gracias en nombre de esta comunidad que nos escucha todos los días y nos aguanta. Y bueno, simplemente no olvidar, ¿no? Y ojalá que antes de jubilarte puedas decir, la pucha, se cumplió mi sueño. Se enseña Malvinas en las escuelas. Ojalá que ese sueño se pueda cumplir. Para vos que sos un profesor de historia, ¿no? Sí. Bueno, como al hablar de este tema, ¿no? Que nos interesa a todos, principalmente. Ujú. Estamos en víspera ya Sí. del desembarco de la Operación Rosario, Ujú. que se diría que la guerra no conduce a nada, ¿viste? Siempre me preguntan en el establecimiento educativo cuando voy a dar charla por ahí, ¿qué opina de la guerra? La guerra es una pérdida de tiempo, es destrucción, muerte, odio, no sé. Se dice que la guerra es la continuación de la política desde otros medios, ¿viste? Cuando el Ujú. político ya no puede, Ujú. Ujú. lo deriva hacia una guerra. O Sí. digamos que es algo llevado a cabo por 2 personas que se conocen y se odian y la Ujú. llevan a cabo los soldados que no se conocen y no se odian. Ujú. Bueno, yo como veterano de guerra y combatiente solo aspiro a lograr respeto, no soy un superhombre ni nada, soy una persona que con 18 años fui a cumplir el servicio militar obligatorio y bueno, yo no elegí ir a Malvinas, yo fui cumpliendo órdenes de mis superiores, solo exijo respeto y Ujú. que la sociedad valore lo que fuimos a hacer. Ujú. Quizás hoy en día lo puedo contar porque tuve la oportunidad de volver, muchos de mis compañeros quedaron allá como centinelas eternos, Ujú. defendiendo nuestra soberanía, esa lejana isla que nos pertenecen. ¿Te sentiste bien? Sí, sí, sí. Bueno. Me interesa, no me interesa, no. Estoy. Qué sé yo, me gusta hablar de este tema, ¿no? Ujú. ¿Te diste cuenta que empezaste tranquilo, pero a medida que avanzás en el tema Malvinas, los suspiros comienzan a sonar, ¿no? Sí, quizás me pongo quizás un poco más nervioso, no sé si nervioso, más empiezo tranquilo y después me. Ujú. Pero en fin, ¿viste? Ujú. Son experiencias personales que van a quedar grabadas ya en uno. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios.
Sí, te diría, o sea, yo cuando estuve en Malvinas ya, qué sé yo, había un capellán ahí que nos llamaba a misa, qué sé yo, con mi adolescencia. Soy católico, ¿no? Va, pero mis viejos casi muy poco concurrían a la iglesia. Ujú. Y podía creer que yo por ahí iba, por ahí no iba, ¿viste? Casi más no iba. Y después cuando me casé, tuve familia, aprendí a valorar a Dios, ¿viste? Yo Ujú. eh, creía que era algo, una construcción así psíquica, psicológica de Dios. Primero Ujú. y después me di cuenta, ¿viste? Al tener mis hijos, al formar mi familia, me di cuenta que hay un ser supremo que dirige las cosas y que es Ujú. Dios. Bueno, Oscar, un gusto conocerte y que que los que están en el poder circunstancialmente, yo digo, no sigan lastimando y haciendo llorar al pueblo argentino como pasó en la historia argentina, ¿no? No sé si será posible eso, de desterrar finalmente y definitivamente las mentiras, pero bueno, ustedes fueron con una mentira también, pararon en una guerra, fíjate vos, ¿no? Con una mentira del poder de turno. Pero hay mentiras, siempre yo digo que las mentiras, sean en dictaduras o sean en democracia, las mentiras matan, en los dos casos. Simplemente agradecerte, un gusto conocerte, te espero por allí por mi pago, el día 29. Un saludo para tu familia y bueno, qué decirte, gracias y que Dios te bendiga. Bueno, ¿Mm? muchas gracias por todo Sí. y nos vemos Mm. en estos días. Bueno, así pasó. Uno de los tantos que andan por nuestro país contando sus historias en una radio, en un canal de televisión, o también algún diario, ¿no? O también alguno de esos historiadores que les interesa el tema Malvinas y les interesa rescatar estos testimonios vivientes para la posteridad. Simplemente digo, para aquellos que no han vuelto, para aquellos que sí han vuelto, y para aquellos que no han vuelto pero que siguen combatiendo no sé en qué batalla y no sé en qué parte del universo, el respeto nuestro, nada más que eso, y el respeto a los que volvieron. Y así como ellos fueron centinelas de la patria, ahora nosotros tenemos que ser los centinelas de nuestros veteranos de Malvinas para que ese ejército, llamado el ejército de la ignorancia, si se quiere, o de la indiferencia, si se quiere, no nos vuelva a vencer como argentinos.